Os damos la bienvenida a Filósofas en la Historia. ¿Puede pensarse la historia de la filosofía como una historia de violencia de género? Dejemos que hablen las pensadoras. Buenas tardes, Mer. Hola, Paz, buenas tardes. Vaya testimonios que acabamos de escuchar de las propias filósofas. Y tanto, testimonios de una violencia de género. Sí, una violencia de género que implica también una resistencia. Eso significa que las filósofas, en cuanto lleguen a la historia de la filosofía, no van a dejar indiferente a nadie, ni tampoco a la propia historia de la filosofía. Claro, porque nos ponen en evidencia que la historia de la filosofía no se habría pensado a sí misma. Exactamente. Pero seleccionamos unos temas. Venga, vamos a ver esa violencia, cómo ha salido a la luz en la educación, en el matrimonio, En los derechos civiles y políticos y en la propia historia en de la la propia filosofía. historia de la filosofía. Y sin decir que luego hay que preguntar y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? En la educación, verdaderamente, si cogemos las primeras autoras, Aspasia, de Mileto, a ver, si es que ella misma se dio cuenta de que las mujeres no estaban educadas en Atenas, ella sí había tenido educación en Mileto, pero se resistió, ¿cómo? Enfrentándose y creando una propia escuela. No tuvo el éxito necesario o merecido, pero ya hay un enfrentamiento. Y un poco más tarde Hiparquia luchó por la educación, decidió abandonar las labores de casa. ¿Y cómo se la enfrentaron? Despojándole de las vestiduras. Pero ella siguió para adelante, siguió con su discurso. Y si nos metemos en la Edad Media, en el ambiente de los monasterios, claro, las autoras, las pensadoras muchas veces, Hildegarda, Eloísa de Paráclito, Teresa de Jesús, Edad Media y Renacimiento, muchas veces reivindicaban que esos espacios eran lugares educativos, eran donde tenían más formación. Y de hecho, ellas ejercieron su magisterio, aunque luego, cuando hubo que canonizar alguna, por ejemplo a Santa Teresa, hubo que crear ad hoc un esquema. Eran un magisterio no carismático, no jerárquico, porque por el hecho de ser mujeres no podían enseñar. Pero fuera del contexto religioso hay más. Cristina de Pizán, por ejemplo. Claro, en la Ciudad de las Damas, en esa impugnación que lleva a hacer al discurso misógino, habla expresamente de la educación, habla de la habitación propia y la educación serviría para empoderar a las mujeres. Y escribe un texto, Las señoras de la Ciudad de las Damas, donde aparte de recoger todas esas mujeres ilustres que ella había conocido, educadas y con su formación, reivindica la educación como algo indispensable para que las mujeres sean consideradas seres racionales. Sí, para su empoderamiento. Es muy consciente del vínculo entre educación y empoderamiento. Sin embargo, un momento muy significativo en este campo de la educación es cuando llegamos a la Edad Moderna. Las propias filósofas de salón, por ejemplo, Madame de Lambert, que todas ellas ya las hemos visto en los vídeos anteriores, Madame de Lambert piensa que la educación de los niños y de las niñas sí la diferencia, pero tiene que tener algo común. Educación en la racionalidad y en la filosofía. Y además ella, en una obra, La vejez en las mujeres, se da cuenta de que el tema de la falta de educación llega hasta la vejez y que los hombres sí se han preocupado por su educación y tener satisfacciones en una etapa de la vida donde el cuerpo te merma las posibilidades, pero en el caso de las mujeres no. Pero en la edad moderna hay más situaciones muy significativas. Claro, en la Ilustración y sobre todo el exponente de Rousseau, ¿no? Con su obra El Emilio, la educación para los niños, y Sofía, la educación para las niñas, que va a ser una educación basada en el agrado al varón, en el hacerles la vida a los hombres más agradable. Ahí va a estar Mary Wollstonecraft, que va, en su vindicación, va a hablar de que la educación de las mujeres tiene que ser igual que la de los hombres, basada en los principios ilustrados, y que la educación va a hacer que las mujeres salgan de esa minoría de edad en la que la Ilustración, o digamos los ilustrados de cuño misógino, van a querer seguir manteniendo a las mujeres. Exactamente. La edad contemporánea, Stuart Mill y Harriet Taylor dan una protesta explícita, además, en muchas de sus obras. Es decir, la educación de las mujeres es una educación para el sometimiento. Y verdaderamente esto es un caso de esclavitud y de servidumbre que les va a llevar a más servidumbre todavía.
Y a mí me llama mucho la atención Fanny Bright. Fanny Bright, representante del socialismo utópico, se da cuenta que se está exportando desde Europa un modelo educativo en donde el modelo educativo que tenían los nobles, que tenían los burgueses, pero cuando nosotros lo exportamos al mundo laboral, ¿hasta qué punto beneficia eso a los trabajadores? ¿Con quién se van a identificar? Y lo mismo de cara a las mujeres. Es decir, tenemos unos modelos educativos que todavía perviven hoy, por supuesto, masculinos, androcéntricos. ¿En qué sentido eso nos beneficia a nosotros? Claro, porque no es solo que las mujeres no aparezcan, es que el modelo en el que se educa es un modelo pensado por y para los varones, con lo cual las mujeres reciben educación, pero es una educación que realmente las sigue manteniendo en una minoría de edad y en una falta de autoconciencia de la que luego veremos que sigue esa idea de la falta de autoconciencia de las mujeres sobre sí mismas. Sí, en ese modelo todavía seguimos, porque tenemos que plantearnos en España, en AEBA o en las oposiciones, qué representatividad de las mujeres hay. En la historia de la filosofía, qué representatividad de las mujeres hay. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención el ejemplo de Virginia Woolf, cuando Virginia decía, el hombre es el animal más discutido en este universo, y la mujer no, en absoluto. Y sobre todo cuando ella afirma, y las mujeres hemos servido muchas veces de espejo de la figura de los hombres, decía, dos veces agrandada. Por lo tanto, la reforma educativa que tiene que llegar tiene que ser muy amplia y abarcar todos los campos de la educación. Por eso la coeducación. La coeducación, que además, en España, ya Emilia Pardo Bazán la planteaba, ¿no? Las niñas y los niños tienen que recibir una educación en la que estén integrados esos saberes y esas mujeres, porque si no, reproducimos un esquema en el que la mujer sigue sin aparecer, por lo tanto no es valorada, por lo tanto estamos educando al varón en que la mujer es otra cosa, que no es como él y por lo tanto pues carece de valor. La coeducación sigue a día de hoy reivindicando no solo que las mujeres formen parte de los contenidos educativos escolares, sino el cómo se abordan esos contenidos, porque lo venimos diciendo, no es solo que estén las filósofas, sino cómo están planteados los temas, desde qué mirada y para qué. Exactamente. Por lo tanto, eso ya nos lleva a pensar que es que no se necesita simplemente recuperación de las mujeres, se necesita reparación también y hacer un estudio exhaustivo totalmente del método educativo, porque estamos en ello. Esto es nuestra trayectoria histórica, pero la historia no acaba aquí. Claro, no es solamente, por decirlo de una manera más mundana, no es meter nuevos ingredientes, sino cambiar la receta entera. La entrada de las filósofas remueve absolutamente todo. Todo. Pero no es el único campo en donde las mujeres han sentido una gran discriminación. No, el matrimonio. Otro de los elementos es la esfera privada, donde el sometimiento de las mujeres, la violencia que se ha ejercido, además una violencia amparada por el Estado. Sí. Ahí verdaderamente a través del matrimonio se crean esas esferas, la privada y la pública. Y en la privada no ha querido entrar tampoco la filosofía. Pero hay ya la misma religión establecía las diferencias y decía claramente cómo, igual que la Iglesia está sometida a Cristo, la mujer tiene que estar sometida al varón. No el varón a la mujer, sino la mujer al varón. No obstante, hay pensadoras cristianas, que ya las hemos nombrado, y ellas mismas afirman que dentro de los yugos que hay, el yugo del matrimonio es superior al yugo del convento, que es muy fuerte llegar a decirlo. Bueno, y también es el reconocer los dos yugos. Pero la situación del matrimonio también se critica mucho en la Edad Moderna. Las mismas filósofas de salón, claro, y ofrecían alternativas. En los propios cuadernos de quejas de la Revolución Francesa, que recogían el testimonio colectivo de mujeres de los diversos estados, una de las quejas y una de las peticiones mayores era derechos en el matrimonio, porque las mujeres pasaban de la tutela del padre a la tutela del marido, sin ningún tipo de derechos. Es decir, no es solo que perdían, digamos, todo lo que podían llevar consigo en el ámbito material, sino sus propios derechos en el espacio público, que todavía no habían conquistado tampoco. Y también derechos laborales, porque al casarse también perdían el derecho a trabajar. Claro, estaban sometidas a las condiciones que pusiera el esposo. Bueno, a trabajar, matizo, a trabajar
fuera del ámbito doméstico. Exactamente, porque trabajar, exactamente, hemos trabajado siempre. Siempre. Las filósofas de salón planteaban en algún momento que habría que cambiar la fórmula del matrimonio. Había que plantear un matrimonio en donde renovable cada año, sí, pero una vez que explícitamente se dice sí. O ellas planteaban también amor libre o planteaban que no se castigara la infidelidad, por ejemplo. Pero yo creo que hay una obra contemporánea de Carol Pateman cuando analiza en su obra El contrato sexual, cuando analiza el fundamento de los estados modernos. El fundamento de los estados modernos está basado en un contrato entre individuos libres iguales. A ellos se dedicaron Rousseau, Hobbes, Locke. Eso fue un avance, porque era una manera de decir, somos los individuos el fundamento del Estado. Pero claro, estaban las mujeres en esos individuos. Los individuos son los varones. Claro. Las mujeres ahí no están ni se las esperan, porque precisamente de la subordinación de las mujeres es la base del éxito de ese contrato social. Claro. Con las mujeres, pero sin las mujeres. Exactamente. Y ahí juega un papel muy importante el matrimonio, porque en el matrimonio se firma la sumisión. Y ahí claramente decía Rousseau, hombre, es que es la única posibilidad de mantener el orden civil. Claro. Por eso el varón, el esposo, tiene que ser amo para toda la vida. Él tenía muy claro el papel que jugaba el matrimonio dentro de las leyes en ese estado. Y por eso legitimaba a su vez que se podía utilizar cualquier tipo de ejercicio de poder para mantener el matrimonio. Y eso implica la violencia, ¿no? Claro. La violencia como algo que es un ingrediente del matrimonio, como correctivo en un momento dado, porque claro, las mujeres aceptaban esa servidumbre voluntaria, pero también se rebelaban en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso, bueno, pues muchas de ellas, la opción del convento era la opción de, dentro del sometimiento, claro, no sufrir otro tipo de violencias. Ahora, eso quiere decir que la violencia de género es institucional. Absolutamente. Está en el fundamento de los estados modernos. El propio Hegel lo va a decir, ¿no? Que el varón tiene que ser el Estado en su casa, que cada varón ha de ser el Estado en su hogar. Y eso implica el uso de instrumentos como la violencia. De todas maneras, volvemos a decir, hay resistencias. Stuart Mill y Harriet Taylor. A ver, los dos dijeron claramente, solamente persiste hoy una esclavitud legal. Y es el matrimonio. Las mujeres en el estado del matrimonio. Y Harriet Taylor llegaba a decir, si verdaderamente las mujeres fueran educadas para autonomía y no en estas condiciones de sometimiento, caducaría el matrimonio por sí mismo. No le darían mayor validez. Por lo tanto, es un engranaje del Estado. Y luego todos estos autores que han apoyado la situación de la mujer, han luchado contra esta esclavitud, luego no han tenido tanta repercusión en la historia de la filosofía en este sentido. Claro, siempre decimos que también los filósofos no misóginos o los filósofos que se manifestaron por la igualdad o los filósofos que tenían claro que los principios de la Ilustración tenían que ser para hombres y para mujeres, también han sido excluidos de la propia historia de la filosofía. Sí. No, desde luego en ese campo no han tenido ningún renombre. A mí me gusta mucho en la edad contemporánea acudir a Kollontai, porque Kollontai no se dedica simplemente a las leyes, sino también a las costumbres y a la opinión pública. Y ahí dice claramente, ahí hay una fuerza que se ejerce sobre las mujeres y se ejerce sobre todo en la famosa esfera privada, que es ese matrimonio, esas leyes las que crean esas fronteras, entre otras. Y dice, y ahí queda subyugada la mujer. Por lo tanto, ella piensa que para luchar contra esas costumbres, para luchar contra esa opinión pública, no basta cambiar de leyes y decir, bueno, pues hacemos un matrimonio no religioso o defendemos la unión libre. Dice, no, lo que hay que buscar es otro modelo de una familia distinto. Otro modelo de familia distinta y otro modelo de organización. La colectivización. La colectivización. La colectivización de la familia, de todas las tareas de la familia y darse cuenta de que el Estado necesita esa colectivización. Fíjate, Paz, que al respecto de la propuesta de Kollontai, las madres de la Plaza de Mayo, las mujeres argentinas cuyos hijos e hijas fueron desaparecidos por la dictadura, en un momento dado, cuando ellas empiezan a reunirse en una plaza y se encuentran y se dan cuenta que todas han pasado por lo mismo, hablan de socializamos la maternidad, ¿no? Y llega un momento que dice socializamos la maternidad. Cada una tenía un hijo o una hija que había desaparecido, pero socializamos la maternidad y eso fue lo que le dio la fuerza como colectivo, y siguiendo luego aquí lo personal es político. Claro, lo personal es político. Pero vayamos a otro campo. Porque en el mundo de los derechos sociales también hemos sido apartadas.
Claro. Y sociales y civiles. Sí, sí, vamos, sometidas y sin derechos, ¿no? Ahí, claro, ya encontramos a una figura que inequívocamente lo va a plantear, que es Olympe de Gouges, ¿no? Si la mujer tiene derecho a ir al cadalso, también a la tribuna. Claro. Las mujeres en la Revolución Francesa lucharon en todos los frentes, incluidas las armas, y sin embargo la Declaración de Derechos del Ciudadano es del hombre, del varón, y no de todos tampoco. Entonces ella va a decir, las mujeres tenemos que tener esos derechos de ciudadanía, habla de los derechos del matrimonio también, porque ve que claramente esa es una situación que no se puede dejar como está, y todos esos ideales ilustrados tienen que suponer también derechos para las mujeres. Y un paso muy significativo es porque claro, Olympe de Gouges ya te inaugura la primera ola del feminismo, pero un paso muy significativo es cuando llega la lucha por el sufragio universal, que es más de lo que parece. Las sufragistas, pues bueno, que sabemos que el movimiento sufragista en su origen tiene el ámbito anglosajón, el ámbito, británico y el ámbito norteamericano, la Declaración de Derechos de Sentimientos de Seneca Falls, 1848, el Manifiesto Comunista, por cierto. Pero claro, las sufragistas era el voto, pero el voto como la llave a todos los derechos, a poder reivindicar el derecho a la educación, porque era claro, el derecho al trabajo, derechos matrimoniales, derechos sobre los hijos e hijas. Y el voto era el objetivo, pero el objetivo que iba a amplificar era como abrir una ventana que luego iba a poder proporcionar otros muchos derechos de los que las mujeres carecían. Claro, es que muchas veces nos fijamos en el voto y casi se mira hacia atrás como eso ya conseguido. Pero ¿qué encerraba todo el derecho al voto? Claro. Muchos más derechos. Claro. ¿Y España es significativa ahí? España, en 1921, Carmen de Burgos había fundado una asociación de mujeres en España, claramente inspirada en todas las ideas feministas, pero sobre todo en el sufragio, y se manifestaron en Madrid, fueron al Congreso con una serie de reivindicaciones firmadas por 800 mujeres de varias asociaciones, en las cuales reclamaban el derecho al voto y otros derechos civiles. Claro. El voto porque el simbolismo del voto es muy potente, ¿no? Yo voto, yo puedo pedir, yo puedo opinar, yo puedo proponer, pero previamente, claro, tiene que haber educación. Recordemos luego la polémica por el voto en España, de Clara Campoamor y Victoria Kent. ¿Por qué dentro de la izquierda se decía que no estaba la mujer madura para votar? Porque la mujer no tenía educación, era presa de las ideas religiosas y iba a votar a la derecha. Claro. Pero en España el sufragismo tuvo ese momento en 1921. Sí, sí. Nos queda un apartado, porque la discriminación muy clara está en algo que nos toca muy de cerca, en la historia de la filosofía. Claro, la propia historia de la filosofía, como queremos intentar plantear aquí, es una historia de violencia de género, ¿no? Sí, es una historia de violencia de género en cuanto a historia y en cuanto a filosofía. En cuanto a historia, todo este relato que hemos hecho, que será ampliable en una obra que publicaremos inmediatamente, todos estos situaciones no ha salido a la luz. Es lo que tú decías muchas veces, la historia de la filosofía no se ha pensado a sí misma. O sea, la historia selecciona, quiere crear identidad y selecciona unos datos en los que nosotros no estamos y lo nuestro queda infravalorado. El propio canon filosófico, ¿no? Claro. ¿Qué se considera filosofía y qué no? Lo venimos diciendo en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué unas cartas o un panfleto o un diario tiene menos contenido filosófico que un tratado? Porque las mujeres han escrito donde han podido, en muchas ocasiones, donde han podido. Y eso el canon no lo ha querido recoger como obra filosófica, pero de una manera interesada y deliberada, obviamente. Exactamente, pero es nuestra habitación. Exactamente, es la habitación propia y las mujeres en esa historia de violencia, pero de resistencia, han resistido en muchas partes, que esta mirada con perspectiva de género es la que nos permite ver, claro que ha habido filósofos. Otra cosa es que el relato oficial no las haya recogido, no las haya valorado, y por lo tanto eso también ha pasado al sistema educativo. Las mujeres son otra cosa, las mujeres no valen nada. Y eso es la base de la violencia de género. Y eso es la injusticia testimonial. Hay unos testimonios que no tienen valor para ser recogidos. Los testimonios de las mujeres, hasta estos momentos, y todavía tenemos mucho que decir, no han sido recogidos. Pero no solamente es la historia, el relato histórico, es la propia definición de la filosofía. Claro. Ahí lo dice muy bien Celia Morós, ¿no? Una
una de las grandes feministas y una de las grandes representantes del feminismo filosófico. Conceptualizar es politizar. Claro. Y la filosofía, su ámbito tal es conceptualización, ¿no? Y establecer categorías. Entonces, claro, en toda esa cosmovisión que la historia de la filosofía ha ido elaborando y ha ido relatando y ha ido pasando de generación en generación, las mujeres, las filósofas, no están. Porque esa frase que tanto utilizamos, muy criticada también por muchas personas, en la filosofía es el paso del mito al logos. El logos no es simplemente la racionalidad, que probablemente, bueno, sí se ha cuestionado, iba yo a decir, no se ha cuestionado la mujer, pero bueno, sí se ha cuestionado. Pero sobre todo es el logos público, claro. Logos político, la palabra política. Y ahí, desde luego, ha sido negada. Y ha habido autoras que lo han querido reivindicar. Cristina Epiza quiere recoger la herencia de las mujeres que han sobresalido en el campo las sabias y ilustres que llamaba ella. Porque decía, esto que dicen de las mujeres es mentira y lo voy a demostrar yo con mi propia persona y con los testimonios de muchas mujeres que yo he conocido. Exactamente. Y esta tarea que estamos haciendo ahora tiene antecedentes. Cristina Epizan ya la ha hecho. Pero si seguimos un poco más para adelante, Gilles Menage, en esas tertulias de los salones, ya escribió la obra de la historia de las filósofas. También tenemos autores, Poulain de Labarre, que hablaba de la desigualdad entre los sexos. El propio Condorcet. Propio Condorcet. Voltaire valoraba la obra de Châtelet. Incluso Leibniz habla de Anna Conway cuando hablaba de la monadología, como que era el antecedente, estaba en ella. O Harriet Taylor y Stuart Mill escribe por arriba y por abajo diciendo esta obra es común. Pero como ya dijimos hace un rato, estos autores pueden haber pasado a la historia, pero no por estos testimonios. No. Esto está omitido, deliberadamente. Claro. Esto está deliberadamente omitido. Porque el propio corpus filosófico le interesa que los filósofos aparezcan cerrando filas. Todos unívocamente omitiendo esa parte que es también una de las sombras de la historia de la filosofía, ¿no? Es que son muchas las esferas, son muchas las habitaciones que la filosofía tiene que reivindicar si no quiere seguir sesgada. Es que no hay un método científico que permitiría que la mitad de la muestra, la mitad de la población... No, eso es un sesgo imperdonable. Eso es un sesgo imperdonable. Y si hasta ahora se ha hecho por un montón de avatares, a partir de ahora que está saliendo a la luz, se diría ser cómplice. Claro, hay un periodo además que curiosamente, ese sí que está completamente omitido, con 3 grandes filósofos que son representantes de la misoginia romántica, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche, ¿no? Y esa parte misógina que tienen, que luego no invalida otras de sus aportaciones. Claro, Nietzsche, toda su crítica a la religión, claro, esa parte misógina ha sido omitida deliberadamente porque no interesaba ver cómo la propia historia de la filosofía no es que sea cómplice, ¿no? Es que es la que ha elaborado esa visión de la mujer. Claro, es que nos interesa también hacer la pregunta, y vamos a cortar ya más o menos aquí. ¿Verdaderamente esta exclusión de la mujer es algo coyuntural, es algo accidental o es algo esencial a la historia de la filosofía? Sí, ¿es causal o es casual? Ahí vamos. Pero nos queda una última conclusión. Todo esto, ¿por qué? Todo esto es tapadera. ¿Pero de qué? Leyes, historia, programas educativos. ¿Qué es lo que se pretende ocultar? Porque verdaderamente no creemos en las casualidades. No.